Hola hermosuras de todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saluda nuevamente su amigo Enrique Reyes y les doy la más cordial bienvenida a su canal. Es un gusto saludarlos nuevamente. Si son suscriptores nuevos, primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo y por haberle dado clic en el botón donde dice suscribir. Si no saben de qué hablamos en este canal, aquí tratamos temas que tienen que ver con el cuidado personal. Hacemos reviews de maquillaje, hablamos sobre tips, obviamente hacemos tutoriales de maquillaje, damos una que otra receta casera, hablamos sobre tips y tendencias e infinidad de temas que tienen que ver relacionados con el cuidado personal. Como es el caso del video de esta semana, en donde estaremos poniendo a prueba una técnica que seguramente, como ya habrán leído en el título, estaremos creando una ceja despeinada, pero utilizando un producto muy especial que es el jabón. Sí, así es, escucharon bien, vamos a estar utilizando jabón, entonces quédense hasta el final del video para ver si funciona o no. Pero antes de empezar con este tutorial, recuerden que es súper importante que vayan en este momento y le den clic ahí en el botón donde dice suscribir. Recuerden que con esto me están apoyando muchísimo para que este canal siga creciendo cada día más. También no se olviden de seguirme en mis redes sociales, que justamente se las estoy dejando en esta parte de aquí. Aquí les estoy dejando mi Instagram, ahí podrán encontrar infinidad de ideas de maquillaje para que una vez terminando de ver este video vayan corriendo y me sigan. Y como se los he mencionado anteriormente, apenas me estoy estrenando como TikToker, que también se los estoy dejando en esta parte de aquí para que vayan, me apoyen y me sigan. No se olviden de dejarme todos sus comentarios en la parte de ahí abajo, ya saben que a mí me encanta estar leyéndolos todos. Y súper importante, si les gusta este video, no se vayan de él sin dejarme una manita hacia arriba y compartir este canal con todos sus conocidos para que estemos llegando a más lugares cada día. Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Les voy a mostrar cuáles son los productos que pueden utilizar para lograr ese efecto de ceja despeinada. Primero que nada vamos a utilizar un cepillito o un spoolie, que es este. El producto estrella de este video, como les había mencionado, es el jabón. Y la verdad yo les recomiendo utilizar el jabón más corriente que encuentren, que no sea nada cremoso. Entre más corriente mejor, porque va a fijar muchísimo más nuestras cejas. Y para rellenar sus cejas pueden utilizar el producto que sea de su preferencia. Puede ser un producto en polvo, el lápiz para rellenar cejas o una pomada. Primero que nada vamos a cepillar nuestra ceja, y esto a mí me gusta hacerlo de abajo hacia arriba. Normalmente las cejas del inicio tienden a ser un poquito más largas. Esas son las que nos van a ayudar a crear ese efecto de cejas despeinadas. Vamos a empezar a rellenar nuestra ceja, y esto lo vamos a hacer de una forma muy natural, porque no queremos que quede definida. Queremos lograr un efecto despeinado, y para eso yo les recomiendo utilizar un lápiz muy delgadito para ir dibujando pelo por pelo e ir creando ese efecto de ceja despeinada. Asegúrense de rellenar muy bien los espacios en blanco, y después con su spoolie no se olviden de difuminar para quitar el exceso de producto. Para rellenar mi ceja estoy utilizando el Signature Brow de Kat Von D. Me encanta porque la punta del lápiz es súper finita. Otra cosa que pueden hacer para crear un poquito más de dimensión en sus cejas es combinar varios productos. Por ejemplo, aquí estoy aplicando con una brocha angulada muy precisa la pomada igual de Kat Von D. Al ir combinando varias texturas en su ceja, van a crear mayor dimensión.
Vamos a ir aplicando un poco de jabón en nuestro spoolie. Yo mojé el spoolie y también el jabón. Lo que a mí me gusta hacer también es quitarle el exceso de agua, porque si está muy mojado nos puede retirar el producto que ya tenemos puesto en nuestra ceja. Y ahora con mucho cuidado vamos a empezar de la raíz de las cejas y los vamos a ir levantando. Traten de no raspar mucho la piel, porque si hacen eso corren el riesgo de quitar el producto que ya habíamos aplicado. Si se les llega a secar el jabón, no se preocupen, siempre pueden volver a mojar la brocha. Y si quieren un efecto un poquito más despeinado, de la parte del inicio vayan cepillando en sentido contrario al crecimiento natural de sus pestañas, de sus cejas. Algo que me gusta hacer también es, al momento de terminar de cepillar hacia arriba, es con el dedo aplastarlas un poquito, y eso va a hacer que queden bastante fijadas en el sentido que nosotros querramos. En este paso es completamente natural que queden espacios en blanco. Ahora vamos a ir rellenándolos. Y para irlos rellenando, yo sí aconsejo utilizar un producto en pomada y aplicarlo con una brocha muy finita. Y una vez que ya la tienen completamente rellena, con el otro lado de su brocha, que sea muy finito, vayan despegando las puntas que quedaron pegadas en su piel para que tengan un efecto más natural. Y aquí pueden ver la diferencia entre una ceja natural, que es esta, contra la ceja despeinada, que se sigue viendo natural, pero se ve con muchísimo mayor volumen, más despeinada y con ese efecto de pluma. Y este es el resultado una vez que ya tenemos las dos cejas hechas. La verdad es que yo siento que le da un giro muy radical a tu mirada, a tus cejas, con una tendencia que se está utilizando muchísimo en pasarela. Pues ahí lo tienen, mis hermosuras, una forma muy práctica de darles un poquito más de volumen y que tengan esa forma despeinada a sus cejas. Espero que les haya gustado este video, que se hayan divertido, pero sobre todo que hayan aprendido, aunque sea un poquito. Es así como llegamos al final de este video. No se olviden de dejarme sus comentarios en la parte de abajo, darle un super like si es que les gustó el video, y también súper importante, no se vayan sin suscribirse al canal. También no se les olvide activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les esté avisando cada vez que yo subo un video nuevo y así no se pierdan absolutamente de nada. Ha llegado la hora de despedirnos, pero no sin antes enviarles muchísimos besos allá hasta donde ustedes estén.
Síganse manteniendo saludables. Yo los estaré viendo muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.